Muy buenas noches, maestros, maestras, ¿me están escuchando? Buenas noches, buenas noches, ¿están ahí? Buenas noches, por favor, confírmeme si me están escuchando, por favorcito. ¿Están presentes, colegas? Colegas, ¿están presentes? Buenas noches, mi querida colega Evelyn Alejandrina. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Colega Sonia, muy buenas noches. Tengan ustedes una muy bonita noche, aunque aquí en Puno está haciendo un frío, ¿no? Intenso, pero con todas las ganas de seguir trabajando. La colega Susi, la colega María, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Continuamos con la capacitación. ¿Ya? Seguimos trabajando con nuestra capacitación para el día de hoy. El día de hoy quiero, más que todo, retroalimentar. Esa es la palabra base, creo yo, ¿no? Retroalimentar, trabajar, hacer una pequeña retroalimentación de aquello que ya hemos trabajado. ¿Ya? Vamos a una pequeña retroalimentación. Cuando estamos frente a un examen, en este caso frente a un texto, ¿no? Considerando el tiempo, colegas, porque criterios de comprensión de textos hay muchos criterios. Pero en el caso que por pregunta nos den 2 minutos, solo y únicamente nos den 2 minutos. Consideremos el tiempo, porque ese es el tiempo que nos dan para desarrollar el examen. Entonces, maestra, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, indagando, investigando, entonces nos dicen que leamos las preguntas. Y no se trata de leer por leer, se trata de comprender, ¿no? Siempre he dicho, no se trata de leer por leer, se trata de comprender. Entonces, ¿qué hago ahí? Aplico la técnica del subrayado. La técnica del subrayado nos va a ayudar bastante en qué? En ubicar las palabras claves que se utilizaron para redactar las preguntas. Esas preguntas que está aquí al frente nuestro, ¿ya? Fueron redactadas por XY persona que nos propone el texto. Pero esta persona al redactar las preguntas sabe que la pregunta 1, 2, 3, 4 o 5 va a girar en torno a algo o alguien. ¿Está claro? Ahora, no solo para redactar las preguntas, ¿ya? En el proceso de redactar las preguntas, en el proceso de redactar las alternativas, él sabe que tiene que estar presente los niveles de comprensión. Yo nunca me di cuenta, yo tampoco le di importancia a los niveles de comprensión, hasta que un día estamos en el colegio o también en la universidad, en lo que es la exposición o la base teórica de los niveles de comprensión. Entonces, las señoritas, los jóvenes, empezaban a desarrollar la base teórica. ¿Qué son los niveles de comprensión? ¿Por qué existe la cantidad de niveles de comprensión? ¿Cómo se utiliza? ¿No? Es ahí que me doy cuenta que los niveles de comprensión, primeramente, están presentes en las preguntas. O sea, que la persona que está redactando las interrogantes tiene la disposición, tiene la libertad de poder usar como él lo pueda disponer los niveles de comprensión. Si él desea, puede utilizar el nivel literal textual, el equivalente o el inferencial. Y somos nosotros que al hacer un análisis minucioso y la lectura de cada pregunta, darnos cuenta. ¿Ya? Y no solo la pregunta, leer el texto, interrelacionar y conectar con la respuesta. Entonces, analizando
los textos que propone la UNSA, porque sí, propone muy bonitos textos, la Universidad de San Agustín, Mayor de San Marcos y la UNI, propone muy bonitos textos. Llegué a la conclusión que de esas 5 preguntas, cinco preguntas que proponen, o 6, una es fácil. Tanto la pregunta conectando con el texto y la redacción de las alternativas es literal textual. Una. Otra es equivalente. Lo que en la anterior clase nos hemos dado cuenta, ¿se recuerda? A ver, vamos a recordar. Pero vamos a irnos a la parte práctica. ¿Se recuerdan que estábamos aquí con una pregunta? La pregunta número 1 del texto de preguntas por inferencias o por extrapolación. Y en la pregunta 1 nos pedía, ¿no? Nos decía, en el texto se infiere que el conocimiento, ¿no? Decía, el conocimiento es una pregunta relacionada con una palabra que posee y pertenece al texto. ¿Pero qué hago? Busco. Rincón por rincón. No hay, no existe el término conocimiento. Entonces, como yo leí el texto, empiezo a relacionar. Digo, ¿conocimiento con quién puede guardar relación? Allá, con aprendizaje. El conocimiento que se adquiere, aprendizaje. Entonces, busqué primero textualmente. No hay, no hay. Entonces, ahí me voy a la segunda opción, allá, equivalente. Ahora, si no hubiese textual, no hubiese equivalente, recién utilizo el inferencial. Entonces, mis queridos colegas, me di cuenta ahí, ya, cuando proponen preguntas en un proceso de examen, un proceso de selección de personal, en un proceso de evaluación como el de nosotros, me di cuenta que sí, que esas 5 preguntas, una es fácil, muy fácil, textual. La otra es equivalente y las 3 restantes son inferenciales. ¿Y cómo tiene esa habilidad, esa destreza para redactar las preguntas, para redactar las alternativas? Y ahí me di cuenta lo siguiente. Si yo leo mi pregunta, entiendo aplicando la técnica de subrayado, y no solo eso, a qué tipo de pregunta me estoy enfrentando y la manera de retener lo leído y lo comprendido y buscarlo en el texto. Y siempre hay un orden. Eso también nunca olvidemos. Maestra, ¿va a haber un orden? Sí, siempre va a haber un orden. ¿Qué quiere decir? Que primero yo tengo que evaluar o tengo que buscar una respuesta literal textual. Si no existe el literal textual, tengo una segunda opción. ¿Cuál es? El equivalente. En el caso de analizar y leer las alternativas que acompañan a la pregunta. Ahora, maestra, si yo no encuentro textual, no encuentro equivalente, pues no me queda otra. Tercera opción, inferencial. Pero maestra, en la anterior clase hemos hablado preguntas por inferencias y las preguntas por extrapolación. Las preguntas por inferencias y las preguntas por extrapolación utilizan el nivel de comprensión inferencial. Perfecto, eso sí ya lo sabemos. Para ello, nosotros debemos entender, comprender la pregunta y saber, uno, a qué tipo de pregunta me estoy enfrentando. Dos, tener la mente abierta. ¿Ya? Tener la mente abierta. Los niveles de comprensión, vuelvo a recalcar, van a estar desde la redacción de la pregunta, en el enlace con el texto y la respuesta, las posibles respuestas, las alternativas. Entonces, nuestra mente tiene que ser y tiene que abrirse. Recuerde que esta base teórica, el autor lo sabe. Y como el autor lo sabe, ¿qué hace? Lo aplica. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Ya? Entonces, quise trabajar específicamente hoy los niveles de comprensión. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice primeramente la lectura? ¿Qué es leer? ¿No? Nos dice, la lectura es un proceso que debe partir de lo simple. Consideren ese término, por favor. De lo simple a lo complejo, a lo complejo. Profundizando cada vez más, miren colegas, ¿qué voy a profundizar, maestra? El grado de comprensión.
sobre lo que se lee. Ahí también. El autor nos da una información. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al darnos una información? No, como digo coloquialmente, no podemos meter nuestra cucharita. Tenemos que aceptar la información vertida por el autor. Ahora, si es un texto argumentativo, puede ser que estemos en contra de su opinión sobre ese tema controversial, pero lamentablemente no podemos meter la cucharita, o sea, ¿no? Leer, informarnos, ser un lector más que va a percibir esa información, pero no es mía, es la del autor, ¿ya? Ahora, algo bonito que también debemos considerar es que la lectura nos permite aprovechar al máximo el mensaje del autor, no nuestro. Lo que el autor, con qué propósito, con qué objetivo, nos menciona un mensaje global de lo leído, ¿ya? Entonces, empezamos con los niveles de comprensión. Los niveles de comprensión son distintos, por favor, atento ahí. ¿Distintos qué? Grados que el lector piensa, porque cavilar, reflexionar es pensar, ¿ya? Para aplicarlo o quizás aprender de lo expresado o interpretado en el texto. Entonces, ¿se utiliza, maestra? Sí, se utiliza. Y yo creo que es más descubrir el autor cómo lo utilizó los niveles de comprensión, cómo lo usó. Ese es descubrir al autor. Y al leer la lectura también es descubrir cómo jerarquizó sus ideas, es descubrir el propósito, la intención comunicativa del autor. Ahora, en ese proceso, ¿van a estar los 3 niveles de comprensión? Sí. Por eso que nuestra mente tiene que estar abierta, ¿no? ¿En qué momento lo voy a utilizar? Pero va a estar desde la lectura de la pregunta, conectando con la información del texto y analizando las alternativas. ¿Ya? Por eso hoy día vamos a hacer una clase práctica. ¿Ya? Ahora dice, estos niveles, mira, y es lo bonito, miren por favor, lo voy a acercar esto. ¿Ya? Lo voy a acercar. Mira, ¿qué nos dice? Estos niveles van de lo más, ¿qué dijo? De lo más simple hasta lo más complejo. De lo más fácil a lo más difícil. ¿Se dan cuenta? Pues les digo, son 5 preguntas. Una siempre va a ser fácil, la que es literal textual. Una para reemplazar con su sinónimo, literal equivalente. Y las 3 restantes, inferenciales. Pero no hay que temerle. ¿Por qué, maestra? Porque nosotros ya nos hemos capacitado y estamos bien capacitados en lo que viene a ser los tipos de preguntas. Entonces, para una persona le va a ser difícil si no sabe la base teórica. Y hemos trabajado ya en las capacitaciones anteriores, clases anteriores, sobre los tipos de preguntas. A la siguiente semana ya entramos a los tipos de textos. Y luego entramos a trabajar lo que hace último vino en el examen, ¿no? Texto A con texto B. Normalmente cuando hay texto A, texto B, es un texto argumentativo, porque van a hablar del mismo tema, pero cada quien lo va a mencionar desde otro contexto o aplicándolo desde otra área de estudio, que lo vamos a hacer con calma, ¿ya? Entonces, como dice aquí, los niveles van desde lo más simple a lo más complejo. Y somos nosotros que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿ya? Ahora, miren, los niveles de comprensión lectora son los distintos grados que el lector va a utilizar cuando va a tener que reflexionar y pensar para dar la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos aquí. Conocemos los 3 niveles, ¿verdad? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel criteral. Miren, ahí está. Literal, que es el más sencillo. Aquel que está ni muy fácil ni muy difícil. El inferencial. Y aquel que es un alto grado de complejidad es el crítico. Este nivel crítico, colegas, por favor, atentos, normalmente se da en textos argumentativos.
¿ya? Y se dan normalmente en preguntas abiertas. Aquellos niños, aquellas personas que por lo menos van a dar en COAR su examen, entonces les dan preguntas abiertas, no hay alternativas, son abiertas. Él tiene que redactar y dar su juicio, tiene que emitir una opinión. Pero si yo quiero emitir una opinión, un juicio, ¿pero sobre qué o quién? Sobre normalmente temas polémicos y controversiales. Entonces, definitivamente para mí, textos argumentativos. Pero tienen que tener íntima relación, no lo olvide, con el texto. Entonces, este nivel nosotros lo utilizamos, pero identificando el tipo de pregunta, ¿ya? Pero raras veces más se utiliza, vuelvo a repetir, en preguntas abiertas. Donde sí nosotros nos ubicamos es acá, el nivel literal y el nivel inferencial, en esos dos. ¿Está claro? A ver, ¿qué nos dice que es el nivel literal? Vamos a ir con el nivel literal, ¿ya? Vamos aquí, vamos a trabajar aquí con calma el nivel literal. A ver un ratito, por favor. Me pasé. Aquí está. Aquí está. El nivel literal. Atento, atenta, colega. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la función que posee o cuáles son las funciones que realiza el nivel literal. Uno, ¿qué nos dice? Atento. Configura las ideas, no cualquier idea. Las ideas explícitas que figuran en el texto. Profesora Anixa, ¿qué sinónimo de explícito? Que lo vemos, es notorio. Esa palabra que se usó para redactar la pregunta igualito está en el texto, tal cual. La información que no está en el texto y esas palabras tal cual se redactaron. ¿Para qué? Para la respuesta correcta, para redactar la respuesta correcta. Entonces, entendemos por explícito aquello evidente, aquello notorio, aquello que no es difícil para nosotros. ¿Ya? Ahora, aquí viene el problema. Siempre buscamos el facilismo. Siempre buscamos el nivel literal. ¿Ya? ¿Ya? Siempre buscamos, sea textual o equivalente, siempre buscamos eso. Y esa es la mala costumbre. Y a veces cuando voy a las 5 alternativas, en base a lo leído, ¿no? Para dar respuesta, no encuentro, y ahí es donde meto mi cucharita. Ah, ya, esto debe ser. Pero recuerde, hay un orden, hay un grado. Entonces, si no lo encuentro de nivel literal, textual, opto. ¿Por quién? Por la equivalente. Y sabemos que el equivalente es el uso de sinónimos. Palabras que se escriben de manera distinta, pero que tienen equivalencia en su significado. A ver, vamos al siguiente. Distingue entre la información relevante e irrelevante. Esto mayormente es cuando está el proceso de la lectura. Cuando nosotros vamos leyendo, ¿ya? Lo bueno es que nosotros, como ya leemos las preguntas, vamos directo a la lectura en base a esas preguntas, a dar prioridad a la lectura para responder. Y en ese proceso, por lógica, nosotros vamos dando jerarquía, vamos descubriendo si la información es relevante o irrelevante, si la información es principal o la información es secundaria. ¿Sí? Muy bien. Otro. Normalmente nosotros tenemos que encontrar el eje medular del cual gira en torno a toda la información. Y lo hacemos. Ese es cuando encontramos la idea principal o el tema central. Ahora, eso ya depende de la autonomía del lector. Dice, ¿existen relaciones? Sí. Hemos visto que hay preguntas por relaciones, ¿ah? ¿Se recuerdan? A ver, vamos a ir, porque ahí lo menciona. Si lo está mencionando ahí, hay que recordarnos. Y está aquí, colegas. Miren, aquí está, ahí está. Mira, ¿qué dice? Lo voy a poner ahí. Maestra, ¿qué nos dice? Preguntas por relaciones. Entonces, el autor es pienso yo, de sus instrumentos, herramientas que puede usar. No te digo que siempre va a haber, es una posibilidad. Y cuando hay relaciones, me recuerdo pues analogías. Término X, término Y, compara y deben tener algo en común.
la relación de causa-efecto, la relación de todo-parte, la relación de intensidad o grado de intensidad, etc. Entonces sí, pero ojo, no siempre es una probabilidad. Entonces hay que estar presentes en ese aspecto. ¿Ya, colegas? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Identifica analogías, pero este es opcional, no siempre va a estar. ¿Ya? Encuentra sentido a las palabras con múltiples significados. Ahí vamos a tener cuidado. Las preguntas relacionadas por una palabra. Unita. Bien me pide el sinónimo, bien me pide el antónimo. Bien me pide un significado objetivo denotativo o bien me pide un significado connotativo. Connota, simboliza, representa, y eso hay que tener cuidado. Pero ojo, el significado que nosotros lo podamos dar tiene que ser de acuerdo al contexto. Como yo leí y toda la información es un ejemplo, ¿ah? Contexto religioso, pues yo me inmerso, pongo el sinónimo o el antónimo en el contexto religioso. No me voy, no tengo por qué meterme en otros contextos. Es importante identificar el tema central o la idea principal, pero ojo, inferir el contexto en el cual se está aplicando. Puede ser político, religioso, educativo, psicológico, filosófico, médico, etc. ¿Ya? Ahora otro. Y esto es lo fundamental para mí. El autor, para redactar el texto, no usa cualquier palabra. Normalmente usan palabras de un vocabulario básico. Como profesora de razonamiento verbal, porque también enseño razonamiento verbal, colegas, yo a mis estudiantes les digo, les voy a dar vocabulario básico. ¿Qué es básico? Son palabras que no son de mucha dificultad o son extremadamente sencillos, no tienen su nivel. Ni muy difícil ni muy fácil, término intermedio. Que cualquier persona que utiliza el lenguaje castellano tiene y debe de saberlo. Entonces, el autor entonces va a utilizar palabras, va a utilizar frases, enunciados, párrafos, pero de acuerdo a nuestro nivel básico. Y dice bien claro aquí, correspondiente a su edad. Entonces, cuando yo reviso textos del colegio, lo comparo con textos de la universidad y lo comparo textos para una evaluación, definitivamente no es igual, ¿ya? Más aún, si yo, por ejemplo, enseño en la facultad de química, enseño en la facultad de arte, o enseño en la facultad de sociología, no es igual. Los textos que ellos leen tampoco, no es igual. Tiene que ser acordes de su grado de instrucción y tiene que ser acorde, ¿no? A la necesidad o a la necesidad de poder adquirir este conocimiento o este bagaje académico. Entonces, eso también tenemos que saber. Y lo bonito de nosotros es que en el ámbito de educación, definitivamente tenemos que estar preparados para todo tipo de información. ¿Ya? ¿Por qué? Estamos al tanto con nuestros estudiantes, no solo eso. Estamos al tanto de aquello que le acontece a su alrededor. No solo eso, contexto familiar, contexto económico, contexto salud, estamos inmersos en todos los contextos. Entonces, por eso tenemos que ser, yo creo la palabra apropiada, debemos ser las personas más privilegiadas. Es una de las carreras sacrificadas, pero es una de las carreras más bonitas que podemos tener. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, como estamos trabajando en capacitación docente, nos van a proponer elementos textuales, ¿ya? Pero que requiere un conocimiento previo por parte de nosotros. No nos van a poner ni muy difícil ni muy fácil, intermedio. Pero recuerden, el literal es notorio, es explícito, ¿ya? Está en el texto. No vamos a tener ninguna dificultad, ¿ya? El equivalente, colegas, el equivalente es el dominio de sinónimos. Sinónimos. Pero no va a ser cualquiera. Siempre nos van a dar básico. Básico. Por eso, colegas, tienen que practicar. Tenemos que practicar. Pero maestra, ¿cómo? Escuchando los medios de comunicación, dándote una leidita el periódico,
escuchando podcast, porque hay bonitos podcasts, ¿no? Que yo también estoy leyendo junto con mi hijita. Entonces en la mañana me levanto y prendo la radio o la televisión. Y estoy con los noticieros. Y estoy atenta a cada palabra que se utiliza al momento de informar o los entrevistados, locutor, interlocutor, escuchando. O escucho una música, atento, atento, de nuestros 5 sentidos. ¿Ya? Ahora, llegamos hasta aquí, colegas. Inferencial, ahí nomás. ¿Ya? Atento, colegas. Hemos dicho en la anterior clase, en lo que es tipos de preguntas, hay palabras claves. ¿Cómo estar segura que la pregunta maestra es inferencial? La, la persona que está planteando la pregunta, la persona que va a plantear la pregunta, sabe que va a usar términos, palabras que va a estar dentro de la redacción de la pregunta en la cual nosotros tenemos que ubicar esas palabras claves. Palabras como se infiere, se deduce, se colige, se deriva o tácitamente se entiende. Si nosotros observamos esas palabritas dentro de la redacción de la pregunta, bingo, no tengo por qué buscar una respuesta textual ni equivalente. No, la respuesta tiene que ser inferencial. Tengo que leer, tengo que informarme y partiendo de esa información, flash, realizo una inferencia. Ahora, ¿existe, profesora Anixa, otro tipo de preguntas que son inferenciales? Sí, lo hemos hecho. Las preguntas por extrapolación. Ahí están, las preguntas por extrapolación. Dentro de las preguntas por extrapolación tenemos pues la de negación y las de condición supuesta. Así lo dividen, así lo clasifican. Maestra, ¿hay preguntas claves? Sí. Miren, les dije en la anterior clase, normalmente utilizan el conector condicional, el sí sin tilde. El sí sin tilde. Y todos nosotros sabemos que dentro de los conectores, el sí sin tilde siempre, su nombre es condicional. Condiciona. Si llegas tarde a la casa, entonces atente a las consecuencias, ¿no? Si estudias, si esfuerzas, entonces lograrás tu objetivo. ¿Te das cuenta? Ese sí, entonces, sí, sucedería que, sí, concluiríamos que. Entonces, si usted, repito, observa en el caso de condición supuesta, el sí, ¿no? Entonces, palabra clave, ya sabemos que es condición o por negación. Y esas preguntas, sí o sí, se van a desarrollar de manera inferencial. Ahora, las preguntas por negación, colegas, va a usar un adverbio de negación. Pero es lo bonito de las preguntas por negación. Sin haber leído el texto, nos afirmaron algo en la pregunta. Solo que al leerlo, lo vamos a reforzar. Nos afirman algo, solo que nos mencionan adverbios de negación como si se negara, si se invirtiera la siguiente idea, si partiríamos de una idea contraria. Entonces, lo que está en la pregunta está en el texto. Lo único que nos piden es voltear, como dice la torta, voltear la hoja, negarlo. Y para eso siempre van a usar adverbios de negación. Y si yo voy al internet, ¿no? Yo le digo adverbios de negación. Adverbios de negación. Ay, y tenemos que saber esto ya más bien creo por cultura general, ¿no? A ver dónde están los adverbios de negación. Quiero solamente adverbios de negación. Ahí están los adverbios de negación. Los maestros de comunicación me van a entender. No, nunca, jamás, nada. A ver, más adverbios de negación. Los adverbios de negación más usados. Más usados. Esos utiliza el autor para plantear la pregunta. A ver, aquí, adverbios más comunes, estos son en quechua, pero es el no, nunca, contradecir, etcétera. Entonces, esos adverbios de negación, nosotros tenemos que tener cuidado cuando está utilizando para redactar la pregunta. Esas son las palabritas claves. Colegas, lean la pregunta. ¿Cuál es la palabra clave? Entonces, gracias a esta base teórica, yo sé que las preguntas
por extrapolación, negación y condición supuesta, sí o sí se va a resolver de manera inferencial. ¿Y qué es inferir? Es disfrutar la lectura, informarme y partiendo de esa lectura realizar inferencias deductivas o inductivas. Eso también tenemos que saber a qué tipo de inferencias nos estamos enfrentando. Deductivas que son generales, inductivas que son específicas. Ahora, no se considera como respuesta textual ni equivalente, porque la respuesta tiene que ser inferencial. Para eso hay que leer bien la pregunta. Entonces, colegas, pregunto, ¿están presentes, maestra, los niveles de comprensión? Sí. Sí, sí y sí. ¿Ya? A ver, vamos a decir qué nos dice la base teórica. Es necesario, es importante saber la base teórica. ¿Qué nos dice? Activa el conocimiento previo del lector. Qué hermoso. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a proponer información, eh, una información que todos y cada uno de nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos leyendo y ¡brum! Activa los conocimientos previos. Otro, ¿qué es formular hipótesis? Todos sabemos que una hipótesis es una probabilidad. Nos dan información, y en base a esa información puedo dar una hipótesis, puedo suponer algo, puedo dar probabilidades, posibilidades, quizás para solucionar un problema. ¿No? Puede o no solucionarse. Esa es una hipótesis. Pero eso lo hacemos a partir de la información propuesta por el autor. Otro, siempre nos dice que va a reformularse una hipótesis mientras que vamos leyendo. Recuerden, una hipótesis es una conjetura, una suposición, una probabilidad, algo que puede realizarse como no. ¿Está claro? Llega a conclusiones, sí, mediante la información del texto y los saberes del lector. O sea, aquí unifica dos. Información del texto y los saberes previos del lector. Por tanto, colegas, no nos van a poner cualquier texto. Es definitivamente un texto que requiere conocimientos previos por parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, colegas, eso es en cuanto a los niveles de comprensión. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, les estoy escuchando, porque ahorita lo vamos a aplicar, ¿ya? Y a la siguiente semana ya entramos a los tipos de textos. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Recuerden, va a haber la habilidad del autor. Nosotros tenemos que no descifrar. Nosotros tenemos que darnos cuenta y nuestra mente tiene que estar abierta a los niveles de comprensión. Y ahí nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta para empezar ya? A ver, preguntas, por favor, colegas, colega Adrián, colega Susi, María, ¿alguna duda? A ver, por ahí, colega Alejandrina, colega Sonia, por ahí, colega Evelyn, colega Susi, ¿alguna pregunta? Colega Betty, colega Delia. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay? ¿Empezamos? ¿Me han entendido cuando digo denotativo, cuando digo connotativo? Cuando la palabra puede o no tener varios significados, pero nos asemejamos al contexto en el cual la información es vertida, ¿no? Recuerda que si no logramos avanzar un nivel de lectura, no podremos comprender la cabalidad de lo que leemos. O sea, tenemos que usar los niveles de comprensión. ¿Y esto qué va a hacer? Va a incrementar nuestro bagaje cultural. La lectura hace eso, incrementa. Otro, es necesario, mira lo que dice aquí, es necesario aprender. A ver, vamos aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí. Es necesario aprender a desenvolverse entre los niveles. ¿Ves? Eso es lo que me gusta. Tenemos que desenvolvernos. ¿Dónde? En los niveles de lectura. ¿Para qué, maestra? Para asegurar qué? Para asegurar la comprensión del texto. O sea, estamos obligados, colegas, a dominar la base teórica. ¿Ya? Y saber utilizarlo y aplicarlo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí yo creo que empezamos. Los veo muy calladitos.
Y recuerden siempre que son grados de desarrollo que nosotros vamos a alcanzar como lectores. En ese proceso vamos a tener que pensar, razonar, evaluar, aplicar toda esa información contenida en el texto que el autor nos da. Pero es nuestra pues habilidad de cómo lo usamos, pero eso es de acuerdo a lo que propone el autor. ¿Ya? Muy bien. Empezamos entonces. Está muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la pregunta número 1. Y si usted no responde, ahí nomás yo termino mi capacitación, porque es una capacitación y debemos preguntar la inquietud eh, que tenemos en cualquier momento. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? A ver, empezamos la pregunta. Adelante. Respecto a las características de los palafitos, dice ahí, respecto a la característica de los palafitos, dice, ¿el audio se escucha? Sí, escriban. Bueno, yo ya he estado hablando internamente para que me puedan habilitar el audio, porque definitivamente somos pocos, no somos muchos, ¿no? Y sería excelente que nos habiliten el audio, pero a veces hay interferencias, pues dejan el audio abierto y no podemos trabajar, ¿sí? Entonces yo les sugiero que escriban con confianza, escriban, ¿ya? Muy bien. Empezamos con la pregunta número 1. Vamos a aplicar la técnica de subrayado y vamos a identificar el tipo de pregunta, que es lo que yo quiero que ya empiecen a dominar para estar preparados, leer el texto y leer la respuesta y dar con la respuesta. Y en ese proceso, dominar a la perfección los niveles de comprensión, el literal textual, el literal equivalente o el inferencial. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos con la primera pregunta. Nos dice, respecto a las características de los palafitos, ¿son ideas que discrepan? Muy bien. Pregunto, la pregunta número 1 giró en torno a qué o a quién. Adelante. Dentro de la pregunta 1 hay una palabra clave. ¿Cómo yo hago para encontrar la palabra clave? Realizando la pregunta a mí misma. ¿De quién? ¿De qué? Gira en torno a la pregunta 1. Vamos. Características de quién, colega Alejandrina. Características de quién. ¿De quién? Ahí está el sustantivo. Muy bien, maestra. El sustantivo son los palafitos. Ahora, nos dice que tenemos que conectar a los conocimientos previos. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un palafito? Porque eso busca, dice. Busca conectar, unirnos a los saberes previos. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un palafito? Sí, no, no, sí. Un palafito, repito, ¿no? Pero debemos saber qué es un palafito, ¿ya? A ver, vamos a buscar. Yo no sabía, pero leyendo, ¿ya? Aprendí. Eso incrementa nuestro bagaje. Mira, una vivienda construida sobre estacas o pilotes de agua, generalmente cerca de la costa, un lago o un río. Y ahora usted me va a decir que en el Perú, ¿dónde construyen los palafitos? Ahí está. Vamos. A ver, ¿alguien de los colegas conoce el palafito? ¿Alguien de los colegas conoce el palafito? Ahora sí, está la imagen. ¿Visualizan? ¿Sí? Pregunto, ¿conocen los palafitos? Colega Mari dice que sí. En la selva. Ujú. En la selva. ¿Mayormente dónde? Iquitos. ¿Sí? Iquitos. Los palafitos. Muy bien. De igual manera, ¿ya? Repito otra vez. De igual manera, hay que tener bastante cuidado en eso. Los palafitos, entonces ya sabemos que los palafitos son construcciones de viviendas sobre estacas o pilotes en el agua, generalmente cerca de la costa, un lago o un río. Entonces, eso cuando dice conecta,
los conocimientos previos. Como es una capacitación, estamos en práctica. Muy bien, maestra. Palabra clave, los palafitos. Ahora, no he leído el texto, pero esa es la pregunta. Muy bien. ¿Qué me está pidiéndome? Sus características. A ver, ¿alguien sabe qué son características? Profesora Danixa, cuando me dice características, hablo de adjetivos, cualidades, características de este palafito. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, dentro de las palabras que están utilizándose para redactar esa pregunta, para mí la palabra clave es esta. Discrepan. Repito, respecto a las características de los palafitos, son ideas que discrepan. ¿Me puede decir qué es discrepar? Adelante. ¿Qué entendemos por discrepar? Vamos, sustitución léxica. Ya sabemos que son palafitos. Ahora, para entender mejor la pregunta, vamos a reemplazar el término discrepar por sinónimos. Adelante, nivel equivalente. Sinónimo de discrepar. ¿Nadie? Negar. Contradecir. Ajá. Muy bien. Esa palabra, por favor, lo voy a convertir yo en verbo. Discrepar. Miren qué es discrepar. Decir otra cosa, diferenciarse, ¿ya? Disentir es rechazar, discordar, contradecir, ya. Vamos a poner ahí la palabra contradecir. Muy bien. Ahora ya hago la pregunta. Ya hemos analizado la interrogante. Sé que es una pregunta por su particularidad, porque no me pide título, no me pide tema, no me pide idea principal. Y ahí viene el interrogante. ¿Qué tipo de pregunta es? Adelante. ¿Qué tipo de pregunta es, maestra? ¿Nos puede mostrar, por favor? ¿Nos puede mostrar el esquemita? Ahí está, colegas. Adelante. ¿Ya? Lo estoy poniendo en su estado normal que está aquí. Adelante, dígame. Ahí lo tienen al frente. ¿Qué tipo de pregunta es? A ver, hemos hecho. ¿Qué tipo de pregunta es? Ya lo estoy subiendo ahí. ¿Por compatibilidad o incompatibilidad? Cuando digo tipo de pregunta, que es muy diferente a nivel de comprensión. ¿Cuándo vamos a saber qué nivel de comprensión hemos utilizado? Cuando empecemos a leer el texto y relacionar con la respuesta. Todavía no. A ver, ¿qué tipo de pregunta es, colegas? ¿Qué tipo de pregunta es? Por incompatibilidad. Incompatibilidad. Me está pidiendo datos falsos. Me está pidiendo datos que contradicen a lo afirmado en el texto. Entonces, no siempre va a usar es incompatible, es incorrecto, es incongruente, es falso. No, esta vez no utilizó esos términos. Pero maestra, ¿qué utilizó? Utilizó el término, ahí está, discrepar. Entonces, maestra, tenemos 5 alternativas, pues tengo que buscar el que contradice a la información vertida por el autor. Busco al falso, busco al incorrecto. Ahí está. Pues la palabra clave era el verbo discrepar, que yo, conociendo la base teórica, preguntas por incompatibilidad. Tengo 5 enunciados, entonces tengo que identificar a los que contradicen, a los datos incongruentes, a los datos falsos sobre. ¿Sobre qué, profesora Danixa? Sobre las características de quién, maestra, sobre las características de los palafitos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta ahorita todavía no sabemos si el nivel de la pregunta fue textual, equivalente o inferencial. Todavía no. Vamos a ir a leer y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? ¿Seguimos? Adelante. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Si no, por favor, dígame. Gracias, colega Teresita. Gracias, colega Mari. Adelante. Siguiente pregunta. En el texto, el término pilar se entiende como, ya, maestra, está entre comillitas.
la palabra pilar? Me estará pidiendo sinónimo o antónimo. Dice, en el texto, la palabra, el vocablo, el término pilar se entiende como, adelante colegas, muy bien. Y también hemos trabajado eso. Aquí está, aquí está. Miren, aquí está. Preguntas por qué, ahí está. Preguntas por su particularidad, por un término. Me ha pedido sinónimo. Ya, pero como va a hablar de palafito, pues puede ser que tenga que ver con el ámbito geográfico, ¿no? O con la demografía del lugar. Entonces, atento, atenta. Me ha pedido sinónimo. ¿Está claro? Entonces, la pregunta por su particularidad, por un término, por una palabra, de tantas palabras que ha podido utilizar, que está en el texto, bueno, utilizó la palabra pilar. ¿Ya? Entonces, es una pregunta por su particularidad, ¿ya? Por una palabra. En este caso me pide su sinónimo, pero de acuerdo al contexto. Seguimos con la tercera pregunta. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Aquí se duplica. Vamos con la tercera pregunta. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Adelante. ¿Cuál es el impacto de los palafitos en la arquitectura moderna? ¡Wow! En el otro me hablaba de sus características. Muy bien. Uno, maestra, seguimos hablando de los palafitos. Seguimos hablando de los palafitos. Pero en este caso ya no características, maestra. Aquí nos pide impacto. Impacto. Y netamente se va a la arquitectura moderna. A la arquitectura moderna. Muy bien. Maestra, sigue siendo una pregunta particular. Pero a diferencia de la pregunta 1, aquí ya me habla el impacto de estos tipos de viviendas frente a la arquitectura moderna. ¿Mm? Puedo deducir, ¿ah? A ver, adelante. No he leído el texto. No he leído el texto. Quiero que conecten sus conocimientos previos. Sabemos que estamos en un mundo moderno, y eso todos lo sabemos. ¿Ya? Estamos en un mundo moderno donde la tecnología está presente. Ahora yo le pregunto, sin haber leído el texto, porque hay que conectar los saberes previos. Esta arquitectura moderna frente a los palafitos, ¿cómo será su impacto? A ver, infieran, sin haber leído el texto, ¿cuál será el impacto? Vamos, infieran, conecten sus saberes previos para que nosotros vayamos, porque yo ya me estoy dando cuenta del propósito del autor, ya me estoy dándome cuenta lo que el autor quiere. ¿Ustedes sí o no? A ver, hubiera sido excelente que el audio se habilite. ¿Nadie? ¿Nadie puede hacer inferencias? No, no vean las alternativas, solo les pido que conecten los conocimientos previos. Y si no conectamos los conocimientos previos, no vamos a disfrutar la lectura. Si no entendemos la pregunta, no nos anticipamos para buscar la respuesta. Estamos leyendo por leer, así como una máquina. No, tenemos que disfrutar, tenemos que aprender a analizar, tenemos que aprender a comprender, a conectar con los conocimientos previos. ¿Ya? ¿Nadie? Maestra, sabemos que los palafitos, mira, no he leído el texto, ¿ya? Pero yo sé que los palafitos es parte de nuestra cultura. ¿O miento, colegas? ¿Es o no es parte de nuestra cultura? Por favor, dígame. ¿Hay identidad cultural con los palafitos o no? Pregunto. Los palafitos. Sí, ¿verdad? Al igual que yo en Puno, la isla Los Urus, ¿ya? Ahora lo están modernizando. Colegas, lo están modernizando. Y al momento de modernizarlo, por ejemplo, esto, miren, ahí está la tecnología, ahí está la construcción. Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Se da cuenta? La tecnología, para bien o para mal. Ahí ya nuestros conocimientos previos tienen que encajar. ¿Para qué? Para disfrutar la lectura. Entonces,
los palafitos es parte de nuestra cultura y al intervenir la arquitectura moderna, como que en su espacio ya no se ve algo rústico, no se ve algo natural, ¿no? Bueno, ya estoy conectando con mis conocimientos previos. ¿Ve? Cuando yo conecto con mis conocimientos previos, entiendo, comprendo y voy preparada para la lectura. Voy preparada para la lectura. Muy bien, colega Evelyn. Entonces ahí está. ¿Cuál es el impacto de los palafitos en la arquitectura moderna? Ya me puedo estar anticipando. Vamos con la pregunta número 4. Adelante. ¿Cuál es la principal razón por la que los palafitos fueron construidos en cuerpos de agua en lugar de en tierra firme? A ver. Sustantivo, maestra. Seguimos hablando de los palafitos. Esta vez ya no características. Esta vez ya no impacto sobre la construcción moderna. No. Ahora dice por qué fueron construidos. Mira, aquí habla de su construcción. Vamos aquí. ¿Cuál fue la principal razón por la que los palafitos, mira el verbo, fueron construidos, mira, en cuerpos de agua, bajo el agua, en lugar de tierra firme? A ver, ¿alguien sabe, colegas, eso? ¿Conocimientos previos? ¿Alguien de los colegas de historia, geografía, CTA, ciencia y tecnología, saben eso? Porque es parte de nuestra cultura, los palafitos. ¿Alguien? Es que lo que busca el autor es que no leamos por leer. Busca conectar con nuestros saberes previos. Busca que nosotros nos anticipemos a la lectura. Busca que nosotros vamos a incrementar nuestro bagaje cultural o académico. ¿Para qué? Para prepararnos a un examen. Y para mí, este texto está muy bien para plantearlo en un proceso de evaluación, más que todo nombramiento docente. A ver, alguien que vive por la selva me puede decir por qué. A ver, para que se protejan de los animales o invasiones, me dicen por ahí. Dice, ¿cuál es la principal razón por la que los palafitos fueron construidos en cuerpos de agua en lugar de tierra firme? Hago una pregunta. ¿No es por el calor? Pregunto, colegas. ¿No es por el calor? Porque yo soy bien, pero bien minuciosa. Yo digo, ¿no? Cuando viajé para Piura, Tumbes, y digo, ¿por qué las personas que viajan allá se van directo a la bahía? Se van a las playas, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo, porque en la misma ciudad, el calor es fortísimo y es un poquito molestoso. Entonces, cuando usted se va a la bahía de la playa o del mar, se siente la frescura, se siente lo refrescante. Puede ser uno eso, ¿ah? El calor. Puede ser. Otro también puede ser, no sé, son tantas razones. Ajá, para protegernos de los animales salvajes. Sí, otro puede ser eso también, de los animales salvajes. Perfecto, ¿ves? Eso es. A ver, el clima del pueblo. Y es costumbre, dice. Ya, vamos a leer el texto. Porque esta persona que ha planteado esta pregunta sobre los palafitos debe saber y debe ser un especialista. Y nosotros, por cultura general, tenemos que saberlo, porque en Iquitos, más que todo en la selva, abundan los palafitos. ¿Ya? A ver, vamos a leer el texto y vamos a ver de tantas razones que nosotros tenemos, para el autor, ¿cuál es? Entonces, el autor no es cualquier persona, es un especialista en este tema. ¿Ya? Muy bien, también me dicen por la crecida de los ríos. Están en palos, ¿no? No están en palos. ¿Por qué la altura? Por la crecida de los ríos. Muy bien, colega Evelyn. Muy bien. Entonces eso es lo que trata el texto, conectarnos. Pero en este caso no he leído el texto, pero al leer
al usar la técnica de subrayado y al conectar con mis conocimientos previos, voy pues con ansias de leer el texto. Entonces, como estamos en capacitación, como estamos en proceso de práctica, a más práctica, más rapidez en conectar lo que está aquí con el conocimiento o saberes previos. ¿Está claro, colegas? A ver, vamos a la pregunta 5. Miren, esta pregunta ya es extensa. Maestra, y cuando es extensa, no hay que preocuparnos. ¿Ya? ¿Por qué? Bingo, aquí hay una palabra clave, miren. Comillita aquí, comillita acá. ¿Qué dijimos? Cuando tenemos un enunciado largo, entre comillas, es porque el autor lo ha extraído del texto. Es una pregunta por locución, ya no una pregunta por término, como está aquí, por una palabrita, no. Aquí es una pregunta por locución, aquí también una pregunta por locución y aquí. Entonces, recuerde, colegas, cuando usted vea un enunciado grande, grandote, grandote, pero ese enunciado está entre comillitas, el autor lo ha sacado tal cual del texto. ¿Ya? A ver, vamos a leer. De hecho, se podría mencionar datos curiosos. Voy subrayando. Se podría mencionar que, no cualquier dato, datos curiosos al respecto. Datos curiosos. Y ahí está el nexo, el conector de orden. En primer lugar, y seguimos hablando de los palafitos. Los palafitos, mira el verbo, han sido considerados. ¿Cómo? Como un gran aporte. Gran aporte. ¿A quién? A la arquitectura vernácula humana, por la que la UNESCO declaró a quién, a los palafitos, mira, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Wow! Arquitectura vernácula, oriunda, propio del lugar, propio de la zona. Entonces, dice aquí de nuevo, de esa expresión presenta respectivamente, observen las alternativas, oposición y comparación, opinión, hecho, argumentación, analogía, hecho, opinión, ejemplificación, clasificación. Para estar claro con la respuesta, tenemos que leer. Definitivamente tenemos que leer. Hay que tener bastante cuidado en la lectura de este texto. Vuelvo a leer. Dice, podría mencionar dos datos curiosos. Dos. Por favor, este adverbio numeral o el adjetivo numeral. Dos datos curiosos. Uno, los palafitos han sido considerados como un gran aporte en la arquitectura vernácula. Y ahí pongo en círculo arquitectura vernácula. Otro, la UNESCO, ¿ya? Lo declaró ¿qué? Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mira, ahora vamos a leer. Debe haber un problema. Si la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, y aparte de eso, es el aporte de nuestros ancestros al mostrarnos su arquitectura, habrá que leer. Tengo 5 posibilidades. Vamos a ver, ¿ya? Esos dos datos curiosos son dos informaciones en las cuales puede haber argumentación, analogía, puede haber opinión, hecho, puede haber oposición, comparación y parece que leer. Hay que leer, no estamos preparados. Y por último, si se negaran las desventajas de la construcción de palafitos, entonces, ¿cuál es la palabra clave? ¿Se recuerdan? Sí, entonces, y el adverbio de negación. ¿Dónde está nuestro adverbio de negación? Ahí está nuestro adverbio de negación. Por tanto, es una pregunta por extrapolación, por negación. Pero hay que ser inteligentes. En el texto se afirma. ¿Qué se está afirmándose? Desventajas. ¿Ya? ¿Desventajas de qué? De la construcción de palafitos. Maestra, la palabra clave para mí es esto. En el texto se está aseverando desventajas. Desventajas de la construcción de palafitos.
Entonces, ¿qué hace el autor? Lo dice, si se negaran las desventajas. Entonces, uso la lógica. En el texto sí se mencionan desventajas de la construcción de palafitos, pero aquí el autor lo niega. Si se negaran, entonces uso la lógica. En el texto sí van a hablar de desventajas de su construcción. Muy bien, pregunta de tipo particular. Yo sé que es una pregunta por negación supuesta. Aquí sí o sí la respuesta va a ser inferencial. ¿Por qué? Porque la teoría lo dice así. Las preguntas por condición supuesta, las preguntas por negación van a ser 100%, ¿qué maestra? Ahí está. ¿Qué van a ser? Inferenciales. Las de negación o condición supuesta sí o sí son inferenciales. ¿Sí? Entonces, la última pregunta que nosotros lo tenemos, profesora Danitza, va a ser de tipo o nivel de comprensión inferencial. Muy bien, ahora sí, empezamos. ¿Estamos preparados para disfrutar la lectura? ¿Me dicen sí? ¿Me dicen no? Colegas, los que están atentos. A ver, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Sí? Ya, empezamos. ¿Estamos preparados? Todo el texto va a hablar de los palafitos, va a hablar de características, va a hablar de su impacto frente a las construcciones modernas. ¿Qué más iba a hablar? Iba a hablar de dos aspectos. ¿Por qué se construyó en cuerpo de agua y no en tierra firme? Y por último, ¿qué desventajas tiene? ¿Ya? Vamos a leer. Está interesante el texto. ¿Eh? Adelante. Empezamos. 3, 2, 1, va. El palafito, cuidado, aquí lo define. Cuando está bien el verbo ser, estar, lo define. El palafito es una construcción que se caracteriza por tener su asentamiento en pilares, estacas de madera o sistemas de canales. Y ya lo hemos visto en la imagen. Otra vez. El palafito es una construcción que se caracteriza por tener su asentamiento en pilares, estacas de maderas o sistemas de canales. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Lo habitual, lo habitual es que se edifiquen, atento, atenta colega, que se edifiquen en lagos. Ese es lo habitual. Lagos, caños, lagunas y otros cuerpos de agua pacíficos. Atento, colega. Lo normal, lo habitual es que se construyan o se edifiquen en lagos, caños, lagunas y otros cuerpos de agua pacíficos. Su construcción, ¿eh? Está hablándome de su edificación o de su construcción, ¿ya? Incluso pueden establecerse a la orilla del mar. ¿Pero qué tiene que ser? Tiene que ser de agua. ¿Qué dijo aquí? Tiene que ser de agua. Ahí está, ahí pienso yo que está la clave. Tiene que ser de agua pacífica. ¿Ya? Seguimos. Siguiente oración. Lo importante es que las corrientes tengan, ahí está, miren, poca rapidez y sean calmadas. Entonces, unifico el término poca rapidez, calmadas. ¿Con quién lo uno? Con el término pacíficos. Aguas pacíficas. Punto. ¿Ya? Ahora, esta oración va a hablar de su origen. Miren, yo quiero que ustedes dominen esto. ¿Ya? En la primera parte la está definiendo al palafito. En la segunda parte nos dice que habitualmente, ¿dónde se construyen? ¿Dónde se edifican? ¿Ya? Otra cualidad que nos dicen que las corrientes deben ser pacíficas de agua. Tienen que tener poca rapidez y que sean calmadas. ¡Ey! Características. Hay una pregunta sobre características. Muy bien. Ahora vamos a irnos a su origen. Su origen se dio a partir, miren, se dio a partir, y lo voy a subrayar bonito esto, maestra,
a partir de la desaparición de grandes mamíferos. ¡Wow! No sabía eso. Repito otra vez. Su origen se dio a partir de la desaparición de grandes mamíferos. ¿Veo buena? Que permitió a las personas practicar la pesca. Ah, también por eso. Practicar la pesca. Mira, no hemos inferido eso. Nosotros pensamos que era por el calor. No, practicar la pesca. Debe ser algo importante eso. Otro, ser recolectores, ¿ya? Lo cual impulsó a que se construyeran, ¿qué? Los palafitos. ¿Sí? Bueno, el autor nos está diciéndonos eso, ¿ya? Se construyeron, entonces, se dio origen a su construcción, específicamente uno, cuando desaparecieron los grandes mamíferos. Luego, practicar la pesca y recolectar, ¿ya? Sobre el agua, no olvidemos, sobre el agua como un método ¿de qué? Sobre el agua como un método ¿de qué? De seguridad. ¿Mm? Interesante. Muy bien, maestra, me ha puesto características, me ha dicho por qué el origen. Hasta ahí, maestra, pienso que el primer párrafo nos está hablando específicamente, ¿no? De sus características, porque aquí bien claro lo dijo, sus características nos habla ya por qué debajo del agua, ya, y por qué practicaban la pesca y la recolección, ya, y tenía que ser pues alto como método de seguridad. ¿Hasta ahí entendimos? Chévere. Seguimos. Van a disculparme, por favor. Están que el celular me está molestando a la última hora. Un ratito, espérenme. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ya. Seguimos. Vamos, ¿qué dice? Se podría ubicar. Mira, ahora aquí habló de origen, pero aquí habló de aparición. La aparición de los palafitos. Ubicar su aparición. Vamos a considerar esto. Aparición. ¿De quién? De los palafitos. 5.000 a 1.000 años antes de Cristo. ¡Wow! Antes de Cristo. Donde ocurrió un cambio favorecedor. Ocurrió un cambio favorecedor. ¿Para quién? Para la población. En su estilo de vida. ¿Gracias a quién? A los cambios en el ambiente. Sigue hablando de esto, ¿ah? Desaparición. Una de ellas es la de desaparición de grandes mamíferos. ¿Ya? Vamos. Hasta ahí nos da el tiempo. Ahora, habla de sus construcciones. Atento, atenta, colega. Sus hermosas construcciones que se pueden encontrar en diversas partes del mundo. ¿Mm? Actualmente en países como Francia, Venezuela y Belice. Entre las construcciones de este tipo destacan, miren, destacan ¿qué? Los palafitos de Sinamaica. En esta zona empezaron a crear esas viviendas, pero hace cientos de años, ahí va el tiempo, hace cientos de años. Se trata específicamente de una tarea realizada por etnias, voy a poner con rojo eso. ¿Quién nos realizó esta tarea? Etnias para paraujanas, que se encuentran en el lago Maracaibo de Venezuela. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí va el tiempo, aquí me dice quiénes lo han creado y dónde normalmente se ubican estos palafitos, yo pienso, en gran escala. Muy bien, seguimos. Vamos a seguir leyendo, vamos a disfrutar la lectura. Vamos a disfrutar y vamos organizando y jerarquizando ideas. De hecho, se podría mencionar datos curiosos al respecto. Miren, hemos trabajado esa partecita. Primer lugar, estos palafitos, por ahí había, ¿se recuerdan? Una pregunta sobre eso, ¿ya? De hecho, se podría mencionar datos curiosos al respecto. En primer lugar,
considerados como gran aporte de la arquitectura vernácula humana. Ahí está, se recuerdan, hay una pregunta sobre eso, ¿ya? Por lo que la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, otro, por otro lado, ese es uno. Por otro lado, Rodrigo Ojeda, durante sus exploraciones en Sudamérica, descubrió maravillado los palafitos de Sinamaica. El cartógrafo americano Vespucio le recordó ¿qué le recordó? Las construcciones de la laguna de Venecia, por lo que le nombró como la pequeña Venecia o Venezuela, como se le denominaba actualmente. Entonces, maestros, aquí conector. En primer lugar, por otro lado. Un primer lugar para mí, la arquitectura vernácula humana. Y otro por ahí, ¿no? Las exploraciones en Sudamérica, ¿ya? Y llegaron al lugar donde le denominaron la pequeña Venecia. Punto. Perfecto, lo compararon. ¿No? ¿Conocen qué es Venecia? Perfecto. Muy bien. Hasta ahí. ¿Podemos resolver la pregunta 5? ¿Podemos? De hecho, dice aquí, presenta respectivamente oposición, comparación, opinión, hecho, argumentación, analogía, hecho, opinión, ejemplificación, clasificación. Volvemos a leer porque nos mencionan dos datos. Y entonces esos dos datos tenemos que comparar. Estos dos datos tenemos que comparar. ¿Sí? ¿Volvemos? Por favor, ayúdenme. Si no colaboramos, no vamos a disfrutar la lectura. ¿Ya? Entonces, considero de nuevo. Estos palafitos han sido considerados con un gran aporte en la arquitectura vernácula humana. Aporte. Aporte a la arquitectura humana. Por ello, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Causa-efecto. Por otro lado, Rodrigo Ojeda, durante sus exploraciones a Sudamérica, describió maravillado, voy a poner en círculo esto, ¿ya? Descubrió maravillado los palafitos. Descubrió, ¿ya? Carambas. Ese verbo, descubrió los palafitos de Venecia. Perdón, palafitos de Sinamaica. El cartógrafo americano Vespucio le recordó ¿a quién? A Rodrigo de Ojeda. Le recordó a Rodrigo de Ojeda, le recordó las construcciones de la laguna Venecia, por lo que nombró a ese sitio como la pequeña Venecia. ¿De dónde era? ¿Pueden inferir de dónde era Rodrigo de Ojeda? Adelante. Podemos inferir de dónde era Rodrigo de Ojeda. Él exploró Sudamérica. Descubrió junto al cartófago Américo Vespucio. Descubrieron qué? Palafitos, ¿no? Palafitos. Y este le recordó a Rodrigo de Ojeda, le recordó las construcciones de la laguna de Venecia, por lo que nombró ese sitio como la pequeña Venecia o Venezuela, como se le denomina actualmente. ¿Sí? Entonces yo puedo deducir que Rodrigo de Ojeda, de Italia. Muy bien, colega Yodali. Ahora sí podemos resolver. Ahora sí podemos resolver arquitectura vernácula humana y la comparó le recordó estas construcciones a la laguna de Venecia. Por eso le denominó Pequeña Venecia. Muy bien, resolvamos para que no se nos pase esta preguntita. ¿Ya? Adelante. Oposición, comparación, opinión, hecho, argumentación, analogía, hecho, opinión, ejemplificación, clasificación. Vamos, sí se puede. En el segundo dato, Ojeda lo está comparando. ¿Sí o no?
¿Hay comparación o no? Vamos, colegas, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Mira, descubrió maravillado los palafitos de Sinamaica. Américo Vespucio le recordó las construcciones de la laguna de Venecia. Por eso nombró al sitio como la pequeña Venecia. O sea, lo está comparando, o sea, recordó y lo comparó, ¿no? Lo comparó. Entonces, yo puedo pues deducir que puede ser esta, comparación o analogía. Comparación o analogía, ¿ya? Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué sería oposición y por qué sería argumentación? ¿Ya? Uno de los dos es. Una de las dos es. Pero también, maestra, aparte de comparación y analogía, ya vamos a considerar esa partecita, ¿ya? A ver, leemos otra vez. Por otro lado, Rodrigo de Ojeda, durante sus exploraciones de Sudamérica, descubrió maravillado los palafitos de Jamaica. El cartógrafo Américo Vespucio recordó a las construcciones de la laguna de Venecia, por lo que nombró el sitio Pequeña Venecia. Está bien, lo está comparando. Ya, ahora vamos al inicio. Estos palafitos han sido considerados un gran aporte en la arquitectura vernácula humana. Mira, gran aporte, por lo que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural. Repito otra vez, son considerados un gran aporte a la arquitectura antigua, por lo que la UNESCO le declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muy bien, adelante. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Ya tenemos la respuesta. Bien, colega Teresa. Creo que la colega Teresa no me está aquí. Respuesta correcta, la C. Claro, está argumentándonos por qué la UNESCO le consideró, ¿no?, patrimonio cultural. Está argumentando por qué. Porque nos muestra, hay vestigios de la construcción vernácula antigua de nuestros antecesores. Y ahí en el texto habló de años, ¿ah? Habló 1000, no sé cuántos antes de Cristo. Entonces es una muestra, ¿no? Entonces está argumentando el porqué de patrimonio cultural. ¿Qué tal? Este tipo de pregunta, ¿de qué tipo es? Vamos a ir, vamos a recordar. Estamos en una capacitación maestra. ¿Saben de qué tipo es? De analogía. Aquí está. Un tipo de pregunta, colega. Aquí está, mira. Preguntas por relaciones. Ojo, hemos encontrado analogías. ¿Se dan cuenta? Pregunto. ¿Se han dado cuenta que es leemos por leer? Y cómo al identificar el tipo de pregunta nos facilita la lectura y se nos hace más fácil. Ese es el objetivo, colegas. Ese es el objetivo, que tengamos que dominar la base teórica e identificar el tipo de pregunta. ¿Y saben qué? Estaba bien bonito. He tenido que leer esos dos datos curiosos. Dos datos curiosos. Si no hubiera tenido dos datos curiosos, no hubiese podido realizar esa comparación. Muy bien, ¿seguimos? Por favor, ¿seguimos? Ya, seguimos, adelante. Y hemos resuelto una pregunta. Nos hemos demorado, pero el día del examen, como estamos entrando en la práctica, no lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, leemos. Dice así. Los palafitos de este país, de este país, ¿de qué país? Venezuela, Sinamaica. Entrelacemos siempre ideas, lo que se dijo antes. Demos secuencia lógica a las ideas, ¿ya? Ha sido construido desde hace mucho tiempo. ¿Por quién? Por los pueblos indígenas. Para ello, estas personas utilizaron materiales naturales procedentes de la misma localidad. Vamos, aquí me dicen sus materiales. Uno, maderas blandas, mangle y palma. Algunas características, por ahí había una pregunta sobre características, ¿ah? Algunas características de los palafitos, cuidemos esa palabra porque ella hablaba características, ¿ya? Con su respecto al, como su respecto al medio ambiente, ligereza y resistencia,
han sido motivo de inspiración en la arquitectura moderna. ¡Wow! Mira, 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 mira. Por ahí había una pregunta. Por favor, por ahí había una pregunta. ¿Han sido motivo de qué? Han sido motivo de inspiración para la arquitectura moderna. Leo de nuevo. Los palafitos de ese país han sido construidos hace mucho tiempo por los pueblos indígenas. Para ello, estas personas utilizaron materiales naturales procedentes de la misma localidad, maderas blandas, mangle y palma. Algunas características, no todas, cuidado, dice algunas, tengan cuidado con este término, algunas de estos palafitos, como su respecto hacia el medio ambiente, ligereza, resistencia, ha sido motivo de inspiración para la arquitectura moderna. Seguimos. Y es que estas construcciones resultan una buena solución ante la aparición de climas extremos o inclemencia natural. ¿Ya? ¿Qué más nos dice acá? No obstante, hay que considerar también que hay algunas desventajas en dichas construcciones. Desventajas, ¿ya? Y por ahí hablaba de qué características buenas. Aquí hablo de algo bueno. ¿Me pueden decir cuál era lo bueno? Lo bueno era ir en contra de los climas extremos, inclemencia natural. Y lo negativo, recién nos va a decir, aquí yo pienso que está lo negativo, en el siguiente párrafo, lo negativo. Adelante, ya terminamos de leer la lectura. Por ejemplo, las escaleras de estas, miren, ya, lo negativo, son poco útiles. Aquí vamos con lo negativo. Desventajas, desventajas. Atento, colegas, ahora estamos con las desventajas. Aquí están las desventajas. Para personas con discapacidad o adultos de tercera edad. Primera desventaja. Maestra, seguimos con la siguiente desventaja. A ver, leemos. También tienen algunos obstáculos en el nivel estético y estructural. Mira, van dos. Discapacidad, ya, personas de edad, tercera edad, y otro, nivel estético, eh, obstáculos en el nivel estético y estructural. Los arquitectos a mediados del siglo XX trataron de solucionar esto y a ver cómo lo solucionaron. A ver, vamos a ver cómo solucionaron. Al dejar los pilares de los palafitos con una menor longitud, más bajitos, en cuestión de tiempo para que los expertos saquen cada vez mayor provecho de estas construcciones. ¿Ya? ¿Y específicamente para qué? Beneficiar a la población. Muy bien. Entonces, aquí tenemos positivo y aquí en el siguiente párrafo tenemos negativo. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el texto? Adelante. ¿Qué les ha parecido el texto? Bonito, ¿verdad? Eso pues, incrementa nuestro conocimiento, incrementa nuestro bagaje cultural. No sabía, hoy me enteré. Eso es lo bonito de la lectura, colegas. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 1. Repito, vamos con la pregunta número 1. Vamos a tener bastante cuidado en esta capacitación, colegas, ¿ya? No se olvide, textos, tipos de preguntas, los niveles de comprensión. En el caso de la resolución de la pregunta número 5, ¿qué nivel de comprensión hemos utilizado? Por favor, díganme, ¿qué nivel de comprensión hemos utilizado para marcar la respuesta argumentación analogía? ¿Qué nivel de comprensión es? Ayúdenme, por favor. ¿Qué nivel de comprensión hemos aplicado? Inferencial. Hemos partido de esa información, de esos dos datos curiosos, y en base a eso hemos inferido. ¿Se dan cuenta? Ha sido inferencial. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Ya, vamos con la pregunta número 1. Estaba muy bonito el texto, me gustó. Dice, respecto a las características de los palafitos, son ideas que discrepan. Por ahí se recuerdan, había que discrepan, estaban en el último párrafo, aquí estaban, discrepan o desventajas. Pero vamos a seguir, vamos a leer las alternativas, ¿ya? A ver, ayúdenme, por favor, colegas.
Su construcción, hablemos de su construcción, desestima que, pregunto, particularidades geográficas, ¿verdadero o falso? Por favor, ayúdenme. ¿Verdadero o falso? Consideremos la palabra desestima. Desestima. ¿Verdadero o falso? Falso. No en ningún momento desestima, a lo contrario. ¿Ya? El contexto geográfico aporta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. A ver, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Son referentes los palafitos? ¿Son referentes para construcciones modernas? Adelante. ¿Son referentes para las construcciones modernas? Sí, sí son referentes, ¿no? Muy bien, bien, están atentos. Verdadero. Seguimos trabajando. Vamos con otro verbo. Se adaptan a climas. Miren, miren, colegas. Se adaptan a climas extremos e inexorables. ¿Verdadero o falso? ¿Se adaptan a climas extremos? Sí. Maestra, estuvo en la última parte. Mire, mire, aquí lo dijo. Ahí está. Estas construcciones resultan una buena solución, ahí está, para la aparición de climas extremos, inclemencia natural. Sí está. Ah, verdadero. Muy bien. Han estado atentos a la lectura. Ya, otro. Miren el verbo. Se sostienen principalmente en estacas de madera. Sí, verdadero. Verdadero. Otro. Siguiente. ¿Son edificaciones portentosas? ¿Qué es portentosas, colegas? ¿Alguien sabe qué es portentosas? Dado a los materiales que utilizan. ¿Qué es portentosa? Conocemos la palabra portentosa porque si no conocemos la palabra portentosa, no voy a saber. Son edificaciones, construcciones portentosas dados a los materiales que utilizan. Ya. Maestra, maestra, vocabulario básico, me falta. ¿Ves? Portentoso. Ese es vocabulario básico. Eso nos falta. Mira, a ver, ¿qué dice? Singular, extraño por su novedad, causa admiración, terror o pasmo. Mira, ahí va. Maravilloso, extraordinario, asombroso, ¿verdadero o falso? Según el texto. Dígame, es maravilloso, es fenomenal, es admirable, es grandioso. ¿Verdadero o falso? Según el texto. ¿Verdadero o falso? ¿Volvemos al texto? Ya. Falso, porque dijo aquí, mire, 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 mire. Dice aquí, negativo. Dicen que las personas con discapacidad o adultos de tercera edad no pueden, porque sus escaleras son poco útiles, altas. Otro, algunos obstáculos, nivel estético y estructural. O sea, no son bonitos. Nivel estético estructural. ¿Se han dado cuenta? Entonces, falso. Adelante, colegas. Respuesta. Respuesta, comis Danitza. ¿Cuál es? Respuesta, comis Danixa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero escuchar, quiero escuchar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bien. ¿Qué les parece? ¿Es importante conocer el tipo de pregunta? ¿Es importante saber el tipo de pregunta? Muy bien. Ahora yo le hago la pregunta. Entre el término, mira, aquí, colega, me han usado términos como desestima, términos como referentes, palabras como adaptarse a climas, sostienen, portentosas. Palabras que no están en el texto, pero tenemos que dominar como vocabulario básico. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí, había respuestas como nivel literal, ¿ya? Textual. Igualita que en el texto, sí había.
Otro. ¿Hemos usado el equivalente? Sí, maestra. El nivel de sinónimos, términos que guardan relación, se escriben diferente, pero guardan relación. Pregunto, ¿hemos usado el nivel inferencial? También. En esta pregunta se ha usado de manera dinámica, de manera, ¿no? Los tres niveles. Pregunto, dígame sí, dígame no. ¿Hemos usado el nivel literal textual? Sí. ¿Hemos usado el nivel literal equivalente? También, sí hemos usado. ¿Hemos usado en algún momento el nivel inferencial? Sí. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted ha leído cada pregunta, ha entendido y ha conectado con sus saberes previos. Y más aún, aquel colega que domine vocabulario básico. Porque en base a eso también se redactan las alternativas. ¿Ve? ¿Tenía razón la base teórica que hemos aplicado el día de hoy? Sí. Entonces, colegas, espero que lo vuelvan a ver esta grabación. ¿Ya? Porque depende de ustedes. Hacemos una práctica más para pulir todo esto, para luego ya entrar a los tipos de textos, narrativo, expositivo y argumentativo. Y luego utilizamos un texto donde hay diálogos, ¿no? Hay comparación de dos textos. Para mí eso sería lo último que trabajaríamos. ¿Ya? A ver, vamos con el término 2. En el texto, el término pilar se entiende como... ¿Dónde está el término pilar? Para mí está en el primero o segundo párrafo. Primero o segundo párrafo. Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Primer, segundo o tercer? No, tercer párrafo no está. Cuarto, quinto párrafo no está. A ver, ¿dónde está? Tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos el 6. Ajá, está en el primer párrafo. A ver, ¿dónde dice? Su origen se dio... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ayúdeme. Habitual que se edifiquen en los lagos, lagunas, otros cuerpos de agua pacíficos, incluso establecerse a orilla del mar. Lo importante, rapidez calmada, su origen, no, no está ahí. No, no está ahí. En la 2. Tampoco está en la 2. No, no está en la 2. A ver, ¿dónde está? ¿En la primera línea? Ay, perdón, colega, perdón. Están que me molestan al celular. Bien, colega, gracias. Ahí está. Ahí está. Ese es textual. Tal igual como lo usaron en la pregunta, para redactar la pregunta, igualito está en el primer párrafo, ¿no? Tener asentamiento en pilares, estacas de maderas o sistemas de canales. Muy bien, adelante. Respuesta correcta. Pilar se entiende como fácil. Pregunto, ¿soporte o cimiento? Muy bien, colegas. Soporte. Soporte. La respuesta fue, textual, equivalente o inferencial. Vamos. ¿Qué nivel de comprensión hemos usado acá? Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué nivel de comprensión hemos usado aquí? ¿Textual, equivalente o inferencial? Gracias a la información del texto, ¿ya? Bien, caracho. Equivalente. ¿Y qué son los sinónimos, pues? No son dos palabras distintas, diferentes, pero que hay equivalencia en el significado, sí. Ey, y dijimos que es una pregunta donde me pide sinónimo. Y hemos dado un sinónimo donde los términos son diferentes, pero el significado es equivalente. ¿Sí? Y de acuerdo al contexto, porque estoy hablando de los palafitos. Ya, vamos. ¿Cuál es el impacto de los palafitos en la arquitectura moderna? Esta partecita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Primer párrafo, segundo, tercero o cuarto párrafo? Está en el quinto párrafo. Aquí está, mire. Mire, acá. Arquitectura moderna. Ahí está. Vemos, ¿qué dice? Algunas características de los palafitos con respecto a su medio ambiente, ligereza, resistencia,
han sido motivo de inspiración para la arquitectura moderna. Mira, medio ambiente, ligereza, resistencia, ¿ya? Han sido motivo de inspiración para la arquitectura moderna. Ahí está, para la arquitectura moderna. Sigo leyendo, a ver. Y estas construcciones resultan buena solución, ya. Para mí la arquitectura moderna fue esto: medio ambiente, ligereza, resistencia. Son tres. Porque la otra ya me está hablando de, no habla de la arquitectura moderna. ¿Ya? Vamos. Vamos a leerlo por si acaso. A ver, ¿ya tienen respuestas? A ver, vamos acá. Nos dice, infunden interés para la decoración y el minimalismo. No creo a decoración. Otro. Son olvidados por completo por los constructores modernos. Imposible que sean olvidados. No, ¿ya? ¿Hablaba algo de decoración? Tampoco, ¿no? Siguiente. Desarrollan aspectos, bingo, de ligereza. A ver, vamos a usar otro colorcito. De ligereza y respeto al medio ambiente, sí. Otro, vamos a leer todas las alternativas. ¿Inspira el diseño contemporáneo, especialmente los términos de sostenibilidad? No. Diseño contemporáneo no es un diseño vernacular, antiguo. Puede ser sostenibilidad, puede ser, porque sostenibilidad vendría a ser el medio ambiente, pero ¿es un diseño contemporáneo, colegas? Pregunto, ¿es un diseño contemporáneo? No, vernacular, antiguo. Otro, ¿son reemplazados por estructuras más avanzadas? En el texto no dijo eso. Respuesta correcta. Respuesta comista anexa. La C. Se desarrollan aspectos de ligereza y respeto por el medio ambiente. ¿Qué tipo de nivel de comprensión hemos utilizado para leer la pregunta, leer el texto y dar como respuesta a la alternativa C? ¿Qué nivel de comprensión? ¿Qué nivel de comprensión? ¿Qué nivel de comprensión? Respeto al medio ambiente, ligereza. Las mismas palabras he utilizado. Y si se han usado las mismas palabras para responder la pregunta, muy bien. Profesora Anixa, literal, textual. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué hermoso. ¿Ves? Estamos descubriendo el autor. Una preguntita nos ha hecho fácil. En este caso, la 3. Y se han dado cuenta que son preguntas particulares. ¿Están en alguna partecita del texto? ¿Mezclé ideas? No. Me ubiqué en el párrafo 1, me ubiqué en el párrafo 4, me ubiqué en el párrafo 5 para desarrollar. No he tenido que mezclar ideas. Solo leí esa partecita y respondí. Eso es una bonita de las preguntas por su particularidad. ¿Ya? Cuidado con esa. Vamos con la 4. ¿Cuál es la principal razón? ¿Cuál es la principal razón por la que los palafitos fueron construidos en cuerpos de agua en lugar de tierra firme? ¿Ah? ¿Dónde está esa respuesta? ¿Dónde? Repito la pregunta. ¿Cuál es la principal razón por la que los palafitos fueron construidos en cuerpos de agua en lugar de tierra firme? ¿En qué párrafo está? ¿En qué párrafo está? ¿En qué párrafo está? Vamos, ¿en qué párrafo? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? Para mí está en el párrafo 1. A mí está en el párrafo 1. Miren, dice aquí, lo habitual es que se edifiquen en lagos, caños, lagunas y otros cuerpos de agua pacíficos. Incluso pueden establecerse en la orilla del mar. Lo importante es que las corrientes tengan poca rapidez y sean calmadas. Y aquí está la respuesta. Su origen se dio, ahí está su origen, ahí está la respuesta, se dio a partir de la desaparición de grandes mamíferos.
lo que permitió que las personas, ahí está, practicar la pesca y ser recolectores, lo cual impulsó que se construyeran palafitos sobre el agua como un medio de seguridad. Hermoso. Ahí está la respuesta. Lo voy a unificar, ¿ya? Voy a unificarlo con mis, aquí está, desaparición de grandes mamíferos, practicar la pesca, la recolección, también que aquí me está hablando de recolección, y no solo eso, un método de seguridad. Ahí está. Muy bien, ya la colega Teresa ya le dio como respuesta la E. Vamos a ver, la E. A ver, vamos a trabajar rápido, ¿ya? Para prevenir la erosión. Erosión causa erosión, colegas. Corrientes rápidas y variables. No. Otro, para maximizar su uso de materiales naturales, locales de fácil acceso, maximizar el uso de materiales, ¿no? Debido a la solidez que construyeron los cuerpos de agua tranquilos, solidez, no, el texto no nos dijo eso. Proteger a los habitantes de las amenazas terrestres puede ser. Proteger a los habitantes, aparte de amenazas, ya, puede ser. Otro, ya, aquí vamos. Primero, combinación, dice. Combinación de seguridad, sí. Acceso, accesibilidad por aguas calmadas, claro que sí. Respuesta con Miss Danixa. Bien hecho, colega Teresita, la E. Seguridad, sí. Acceso a la pesca, acceso a la recolección, sí. Aguas calmadas, porque no se construyó así por así. Aguas tranquilas. Aguas tranquilas. Puedo marcar todavía la C, pero en la C solo me hice una partecita. Y en la E ya me menciona todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nivel de comprensión hemos usado acá? Combinación de seguridad y accesibilidad que se optó por aguas calmadas. Adelante, colegas. Dígame, ¿qué nivel de comprensión hemos usado acá? ¿Textual? ¿Equivalente o inferencial? Combinación, seguridad, accesibilidad, aguas calmadas. ¿Qué nivel de comprensión? Cuando me dice combinación de seguridad, para mí, inferencial. Inferencial. Bien, colega Alejandrina. Inferencial, pues. Entonces, cuando me dice seguridad, lo dijo acá, ¿no? Método de seguridad, recolectores, practicar la pesca, ¿ya? Punto. Aguas calmadas. Inferencial, textual. Punto. Le voy a poner así. Aquí se usaron dos, ¿ya? Para no dejarlo. Es el término textual e inferencial. Textual e inferencial, los dos. Porque en el texto en ningún momento nos habla de acceso. Sí nos habla de seguridad, aguas calmadas, ¿ya? Pero combinación no nos habla. Entonces, puedo decir que es textual e inferencial. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La última. Y sabemos que va a ser inferencial, porque la número 5 ya la hicimos, ¿no? Muy bien. Vamos con la 6. Si se negaran las desventajas. ¿Ya? ¿Dónde están las desventajas? ¿Dónde están las desventajas, colegas? Maestra, está en el último párrafo. Vamos a leer de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, las escaleras son poco útiles para personas con discapacidad o adultos de tercera edad. También tiene algunos obstáculos a nivel estético y estructural. Estético y estructural. Los arquitectos a mediados del siglo XX trataron de solucionar esto y dejar los pilares de palafitos con menor longitud en cuestión de tiempo para que los expertos saquen cada vez más provecho en las construcciones para beneficiar a la población. ¿Ya? Entonces, repito, son muy altas, ¿no? Las escaleras no va a ser accesible para las personas con discapacidad o adultos de tercera edad. Otro, su nivel de estética o estructura. Ya, vamos a resolver ahora sí. Si se negara, si se negaran las desventajas de la construcción de palafitos, entonces, A,
Los habitantes de las zonas lacustres tomarían los palafitos como vivienda. Atento, colega, inferir bien. Habitantes de zonas lacustres. Otro. El costo-beneficio de las casas sería proporcional. Otro. Estas edificaciones serían útiles para vivir sin perjuicio de los pobladores. Perjuicio, ahí esta palabra me gustó. Sin perjuicio. ¿Ya? Otro. Los moradores se beneficiarían de su adquisición. ¿Ya? Beneficiarse. Otro. Los especialistas tendrían objeciones a estas construcciones. Especialistas, objeciones. Ya tenemos la respuesta. Ya tengo respuesta ya. ¿Cuál es? Vamos. Si se negaran las desventajas altas, no pueden, no hay estética, las construcciones no son tan seguras, ¿ah? Eso lo dijo en el texto. A ver, lo vamos a leer de nuevo. Por favor, atento, atenta, colega. Dijo aquí, escaleras, dice aquí, son poco útiles. Discapacidad, adultos de tercera edad, son inútiles para ellos. Nivel estético y estructural. Ya tienen obstáculos en nivel estético y estructural. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, de acuerdo a eso, realicen la inferencia. Los habitantes de las zonas lacustres tomarían los palafitos como viviendas. Solo los habitantes de zonas lacustres, si se negaran las desventajas. Otro, el costo de beneficio de las casas son proporcional. Otro, las edificaciones serían útiles para vivir sin perjuicio de los pobladores. Otro, los moradores beneficiarían con su adquisición. Y por último, los especialistas tendrían objeciones de estas construcciones. Adelante. Respuesta, colegas. Respuesta. ¿No hay respuesta? Por ahí dicen la E. Miren, miren qué dice la pregunta. Si se negaran las desventajas, se negaran las desventajas, ¿cuál sería? Respuesta, respuesta, comida Nixa. La sé, pues. Las edificaciones serían útiles para vivir y lo principal para mí, sin perjuicio de los pobladores. Porque unos son altos, otro no hay estética y entonces sin perjuicio, pues. Tenemos que trabajar en base a la información que nos dan. ¿Sí? Muy bien. Aplausos para ustedes, colegas. Aplausos, por favor. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Muy bien, ¿qué les ha parecido? Es importante, maestra, saber trabajar el tiempo, el criterio de leer las preguntas, entenderlas, conectarlas con el saber previo, usar vocabulario básico, ver cómo los niveles de comprensión se interrelacionan entre sí, se dan cuenta. Entonces, todo está presente. El autor sabe de la base teórica. Somos nosotros los que tenemos que descubrir y aplicar. Porque al final, ¿quién plantea la pregunta? El autor. ¿Quién plantea las alternativas? El autor. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros vamos preparadas. Preparados. Y como se han podido dar cuenta, la pregunta 1 eran los 3. Mira, estaba difícil nomás. La 2 era equivalente. La 3 era literal textual. Era la más fácil de todas. La más fácil de todas. La 4 era inferencial. La 5 era inferencial, la 6 era inferencial, o sea, la mayoría era inferencial. Pero para eso, profesora, ¿tenía palabras claves en mi pregunta? Sí. ¿Sabía a qué tipo de pregunta me estaba enfrentando? Sí. Al leer las preguntas me anticipé. ¿Estaba preparada para la lectura? Sí. ¿Conecté mis saberes previos? Sí. Esa es la función de leer, entender las preguntas y prepararme y disfrutar la lectura. En todo ese proceso va a estar los niveles de comprensión. ¿Sí? Muy bien, colegas, espero no haberles cansado, pero creo yo que un texto es suficiente. Lo que yo quiero es que apliquen la base teórica, que hemos trabajado bastante, ya en la práctica. La teoría va a ser un
fundamento va a ser un argumento muy importante para aplicarlo en un examen. No es resolver por resolver, es argumentar mi respuesta en base a la teoría que yo conozco. Y esto lo vamos a pulir, colegas. ¿Con qué? Con la práctica. ¿Sí? Muy bien, les mando un apapacho fortísimo, que Dios me los cuide, siempre agradeciendo a Dios por el don tan bonito que me dio de enseñar. Pasa el tiempo y yo misma me sorprendo, ¿no? De cómo podemos aplicar la teoría en la resolución de la práctica. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, colega Loida, colega Yodalia, la colega Jenny, Teresita, el colega Juan, Mari, Teresa, igual manera el colega Tevez. Espero disfruten y vuelvan a ver el video. Muy bien, desde Puno para todo el Perú. Tengan una bonita noche. ¿Cómo nos despedimos? ¿Desde dónde nos conectamos? Muy bien, desde Cusco, la colega Alejandrina, desde Cusco. Un saludo fraterno para el departamento de Cusco. También Arequipa, de igual manera. Colega Jenny desde Ayacucho. Colega Beticita, ¿desde dónde, colega Beticita, se está conectándose, colega Beticita? La colega Loida, esta es de Piura, Ayabaca, qué bonito lugar. Piura es bonito. Llegué a ese lugar, pero Ayabaca no. Muy bien, que tengan una bonita noche. Dios me los cuide y me los proteja. Hasta la próxima clase. Chao, vuelvan a ver el video. Chau, chau.